Hola niños y niñas, sean bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje. Yo soy la profesora Alejandra Guevara Lazo. Espero todos estén muy bien, cuidando de su higiene y su salud y sobre todo quedándose en casa. Los invito a que se pongan cómodos para que comencemos esta nueva sesión de aprendizaje. Vamos a comenzar la clase del día de hoy siempre de la asignatura de Ciencias Naturales. El área curricular, Ciencias Naturales, bloque curricular, los seres vivos en su ambiente, contenido curricular, diminutos pero importantes. La expectativa de logro identifican la existencia de los microorganismos como parte de los seres vivos de la naturaleza. Para el quinto grado, docente Alejandra Guevara Lazo. Vamos a iniciar explorando. Tenemos ahí una imagen. ¿Qué observamos en esa primera imagen? Muy bien, miramos que hay personas de diferentes edades. Hay un bebé, hay un niño, hay personas adultas y hay personas también de la tercera edad. ¿Qué características tienen estas personas en común? Bueno, a todas las observamos primeramente con una gran sonrisa en su rostro, ¿verdad? A todos los miramos así. Y en segundo lugar, pues podemos deducir que ya que presentan esa bella sonrisa, pues son personas que están saludables. Ahora tenemos una segunda imagen. ¿Qué observamos en esa segunda imagen? Bueno, también hay personas, hay mujeres y hay hombres, pero todos tienen una característica en común. Podemos ver que ellos presentan dolores o se tocan partes del cuerpo donde podemos deducir a simple vista que algo les duele. Entonces, muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema ya de lleno y vamos a ver el concepto de los microorganismos. Ahí tenemos una imagen y podemos observar que los microorganismos son todos los seres vivos que son muy pequeños y únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. Estos microorganismos pueden ser animales o vegetales. Al igual, para poder ver estos microorganismos que no son vistos a simple vista, debemos utilizar un aparato o una herramienta llamada microscopio. Es ese que observan ustedes ahí en la imagen. Es esa herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. El tipo más común y el primero que fue inventado es el microscopio óptico. Se trata de un instrumento que contiene dos lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto. Ahí podemos observar las partes que componen un microscopio. Se puede observar ahí el ocular, el tubo, lleva un brazo, lleva dos tornillos, uno macrométrico y uno micrométrico. Lleva una base, foco, un diafragma, una platina, el objetivo y un revólver. Ahí lo podemos observar. Entonces también para poder observar estos microorganismos existe una ciencia. ¿Cuál es esa ciencia? Es la microbiología. Es la ciencia encargada del estudio y análisis de los microorganismos, seres vivos diminutos no visibles al ojo humano. Ahí podemos observar un microbiólogo observando unos pequeños organismos. Igual ahí tiene sus instrumentos, tiene unos tubos de ensayo y tiene el microscopio también. Ahora vamos a hablar un poco sobre los virus. Son siempre de los microorganismos que pudimos detallar el concepto anteriormente. Un virus es un agente infeccioso microscópico, acelular, que puede replicarse dentro de las células de otros organismos.
Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN, rodeadas de proteínas. Al infectar una célula, estos genes obligan a la célula anfitriona a sintetizar los ácidos nucleicos y proteínas del virus para poder llegar a formar nuevos virus. Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, protistas, hasta bacterias. Ahí podemos observar en la primera imagen cómo ataca el virus del VIH-Sida al organismo. Y en la segunda imagen también podemos observar el ahorita tan mencionado coronavirus, ¿verdad? El que nos tiene en esta pandemia a nivel nacional e internacional. Podemos ver cómo ataca a los pulmones. Y como decía en el contenido, los virus por sí solos no pueden reproducirse. Entonces ellos lo que hacen es que al entrar al organismo, ellos afectan a las células para poderse así reproducir en todo el organismo. Por sí solo, como una célula que se puede reproducir por sí sola, no lo puede hacer un virus. El virus ataca a las células del organismo. Cada tipo de virus tiene una fórmula de transmitirse. Llamamos vectores de transmisión a los organismos vivos que los transportan de una persona a otra, o de un animal a una persona, o viceversa. Estos vectores entonces son los medios por los cuales se transmiten los virus. Primeramente tenemos que los virus que afectan a los vegetales, a las plantas, se propagan frecuentemente por insectos que se alimentan de savia, como los áfidos, son términos científicos de esos insectos. Mientras que los que afectan a animales suelen propagarse por medio de insectos hematófagos, que son aquellos que chupan la sangre y así la transmiten esos virus de un animal a otro. También tenemos que existen otros que no precisan de vectores. El virus de la gripe, por ejemplo, y el del resfriado común. Aquí entra el rinovirus y el coronavirus, porque se propagan por el aire a través de los estornudos y la tos. Es por esto, niños y niñas, que en las medidas de bioseguridad se pide utilizar una mascarilla, hacer un distanciamiento social, porque estas partículas del virus andan en el aire y si ustedes no se protegen, entonces inmediatamente se pueden contaminar del virus y afectar su organismo. También tenemos los norovirus, que son transmitidos por vía fecal oral o por contacto con manos, alimentos y agua contaminados. Aquí el problema es cuando nosotros tocamos todo lo que está a nuestro alrededor y no nos lavamos debidamente las manos para poder ingerir nuestros alimentos. O también al ir a hacer al sanitario nuestras necesidades, no nos lavamos debidamente las manos, entonces ahí nosotros nos podemos contaminar de cualquier virus por la contaminación que tenemos en nuestras manos. También está el VIH, que es uno de los muchos virus que se transmiten por contacto sexual o por exposición a sangre infectada. Aquí pues tenemos que tener el cuidado de que si nosotros nos van a poner un medicamento inyectado, pues entonces nosotros observar que esa inyección que vayan a utilizar sea una inyección nueva, no sea reutilizada, que ya la había usado una persona y nos la van a poner a nosotros, no, porque por medio de ella también puede haber un contagio de un virus o de una enfermedad grave. También dentro de estos microorganismos tenemos las bacterias. Estos son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas. ¿Qué formas son?
de esferas, de bacilos, de filamentos, curvados y espirilos. Las bacterias son células procariotas, por lo que a diferencia de las células eucariotas de animales, plantas, hongos, no tienen el núcleo definido ni presentan en general orgánulos membranosos internos. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Estos flagelos son una especie como de pelitos o vellitos con los que ellos se pueden movilizar o desplazar dentro del organismo. Tenemos que la mayoría de las bacterias no hacen daño. Incluso nosotros en nuestro cuerpo humano poseemos un montón de bacterias en nuestro organismo. Y dice ahí el contenido que menos del 1% de ellas causan enfermedades. Además, muchas son útiles. Algunas bacterias ayudan a digerir la comida, a destruir células causantes de enfermedades y suministrar vitaminas al cuerpo. También las bacterias se utilizan para hacer alimentos saludables como el yogur y el queso. Las bacterias infecciosas se reproducen rápidamente dentro del cuerpo, porque también hay bacterias que son malas y pueden provocar enfermedades. Muchas despiden sustancias químicas llamadas toxinas que pueden dañar los tejidos y así causan enfermedades. Ejemplo de ello tenemos la bacteria Bacillus salmonella. Ahí la podemos observar en la imagen. Ella genera la contaminación de alimentos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros abrimos un producto, más que todo carnes, y nosotros la refrigeramos, pero solo la dejamos así, no la empaquetamos ni la guardamos bien, entonces ahí es cuando estas bacterias se reproducen y contaminan esos alimentos que luego nosotros al comerlos, entonces entran en nuestro organismo y nos causan daño. Entonces hasta para guardar los alimentos en nuestro refrigerador hay que tener mucho cuidado. Ahora también hablaremos del reino protista, otros microorganismos. Comprenden uno de los 5 reinos de la naturaleza. En sesiones anteriores ustedes pudieron ver cuáles son esos 5 reinos y este reino protista es uno de ellos. ¿Y quiénes son? Aquí contienen a todos aquellos eucariotes, organismos formados por células, en cuyo citoplasma puede hallarse un núcleo celular bien definido, que no pueden ser clasificados como animales, plantas u hongos, porque tienen su propio reino, por poseer su núcleo bien definido. La palabra protista y protoctista derivan del griego y significan, según su orden de aparición, primerísimos y primeras criaturas. Esta denominación tiene que ver con que los organismos del reino protista se les consideran las primeras formas eucarióticas de vida, anteriores a las plantas, a los animales y a los hongos. O sea, antes de que todos estos organismos existieran, ya existía el reino protista. Tenemos una serie de características de este reino. Aunque los organismos de este reino no son muy similares, sin embargo comparten una serie de características que los hace diferenciarse de los demás organismos. Entre ellas tenemos un gran porcentaje de estos organismos son unicelulares, o sea, poseen una sola célula, y pocos son multicelulares, que poseen muchas células. No son animales, ni plantas, ni hongos, porque ellos tienen su propio reino de bacterias. Por derivar de otros organismos muy antiguos, se caracterizan por tener una estructura simple y son considerados los primeros organismos eucariotas. Su nutrición puede ser de manera autótrofa, o sea, ellos elaboran su propio alimento, o heterótrofa, que necesitan de otros organismos o otros seres vivos para alimentarse.
o por fotosíntesis, como por ejemplo las algas simples. Ellas son un ejemplo de estos organismos protistas. También ellos dependen de la humedad para sobrevivir. Ningún organismo protista está adaptado a vivir completamente del aire. O sea que ellos, la mayoría, viven donde hay humedad, donde hay agua. Su reproducción puede ser tanto asexual como sexual. En su fase asexual, el agente principal suelen ser esporas. Y claro, en la reproducción sexual sabemos que debe existir un macho y una hembra para poder reproducirse. En general, tienen la capacidad de moverse y desplazarse, bien sea por reptación, o sea, se arrastran, flagelos o cilios, que son estas estructuras microtubulares, o también son los vellitos que mencionábamos anteriormente, que tienen para poder desplazarse. También pueden actuar como patógenos por sus características y afectar negativamente los estados de salud. Por ejemplo, la ameba, el mal de Chagas, el paludismo, entre otros. Tenemos ahí dos imágenes para que puedan ver quiénes son estos protistas. Entonces, en la primera imagen tenemos la bacteria del Helicobacter pylori que infecta el estómago y causa infecciones. Y también tenemos la ameba intestinal, que es aquella que afecta nuestros intestinos. Ahora vamos a valorar un poco sobre el tema y vamos a hacer unas conclusiones sobre lo que hemos estado hablando. Podemos observar que los virus y las bacterias provocan las enfermedades presentes en nuestro organismo. En ocasiones se encargan de mantener un adecuado equilibrio cuando están en nuestro cuerpo. Solo en los casos en los que haya un exceso de bacterias o sean nocivas es cuando hablamos de patologías y enfermedades provocadas por una bacteria. También podemos ver que los virus tienen una composición algo más simple, formada por un genoma con una cobertura proteínica, al contrario que las bacterias, cuyo interior resulta algo más complejo con una pared celular donde se localiza el citoplasma, los ribosomas y el genoma bacteriano. O sea que un virus es algo más sencillo y una bacteria tiene ya estructuras celulares más definidas. También tenemos que la reproducción es otra de las cuestiones que no comparten virus y bacterias, porque las bacterias tienen la capacidad de multiplicarse por medio de las células y de esas células resultantes pueden salir más divisiones, mientras que en el caso de un virus no tiene la capacidad de dividirse por sí mismo. De aquí que lo que hacen es atacar otras células para transmitir su información genética. Ahora, para terminar, niños y niñas, vamos a demostrar qué tanto hemos aprendido o hemos captado de este tema y van a realizar una pequeña tarea. Ahí está una tablita con una serie de preguntas. A esas preguntas le van a escribir su respectiva respuesta. La primera pregunta dice: ¿de qué está formado un virus? La segunda: ¿dónde habita un virus? La tercera: ¿qué forma pueden tener las bacterias? Cuarta: ¿cómo se mueven los protistas? Y la quinta: mencione ejemplos de cada uno de los microorganismos que viven en el medio familiar. Ahí en su casa van a observar y van a escribir estas respuestas en esta pequeña tabla. Para finalizar, entonces, no me queda nada más que agradecerles por su atención. Espero este tema haya sido de su comprensión, hayan entendido lo más que se pueda, y lo que no, pues queda investigar para ampliar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Y solo me queda decirle muchas gracias por su atención y los queremos estudiando en casa.